Buenas tardes, mi nombre es Eva Sandri y hoy junto a mi compañera Michael les vamos a presentar nuestro proyecto dialógico titulado como el uso de medidas de protección personal frente al COVID-19. Pues este trabajo fue realizado también en colaboración con nuestras compañeras Darcy Ortiz y Jennifer Cali, quien también pues aportaron en el desarrollo. Bueno, en este proyecto abordamos la importancia que tuvieron y siguen teniendo las medidas de protección personal como el uso de mascarillas, guantes, la higiene de manos durante la pandemia pues del COVID-19. A continuación, pues le comenzaré con el planteamiento del problema que pues nos permite entender el porqué de este proyecto. Bueno, pues la pandemia del COVID-19 resalta la crucial importancia de las medidas de protección personal para prevenir la transmisión de enfermedades infecciosas. Inicialmente, la incertidumbre sobre el virus y la escasez de recursos que generaron desafíos en su uso académico. Pues también, sin embargo, a medida los avances de la pandemia, pues se hizo evidente el uso correcto y constante de elementos como las mascarillas, los guantes y el mantenimiento de la higiene, pues de las manos también eran fundamentales para controlar la propagación del COVID. A pesar de la vasta información disponible y las campañas de concientización, pues se observó una variabilidad significativa en la adopción y el cumplimiento de estas medidas, pues por parte de la población. Factores como la percepción de riesgo y la comodidad, la información contradictoria y la fatiga pues de la pandemia incluyeron en el uso inconsciente de las EPP. Promover y mantener el uso adecuado de estas medidas sigue siendo esencial pues para mitigar el impacto del COVID-19 y prepararnos para futuras amenazas sanitarias. Bueno, después de entender el contexto y la importancia del uso de las medidas de protección personal, pues durante la pandemia nos surgió una pregunta fundamental, pues que guía nuestro proyecto, la cual nos dice qué factores incluyeron en la adopción y el mantenimiento del uso correcto de las medidas de protección personal durante la pandemia del COVID-19 y cuáles fueron las consecuencias de su uso inconsciente en la salud pública. Bueno, esta pregunta nos ayudó a reflexionar sobre los distintos comportamientos que tuvo la población, porque algunas personas siguieron estas medidas de manera constante, mientras que otras personas las abandonaron con el tiempo y pues no las hicieron correctas para así controlar el virus en la comunidad. Bien, vamos a hablar sobre los objetivos generales. Analizar los factores que determinaron la adopción y el mantenimiento del uso correcto de las medidas de protección personal durante la pandemia del COVID-19 y sus implicaciones en la salud pública. Tenemos los objetivos específicos. Identificar las principales medidas de protección personal recomendadas durante la pandemia del COVID-19. Analizar los factores que facilitaron o dificultaron la adopción y el uso constante de estas medidas por parte de la población. Evaluar el impacto del uso inconsciente de las EPP en las tasas de contagio y la gravedad de la enfermedad a nivel poblacional. También proponer estrategias para mejorar la adherencia al uso de medidas de protección personal en futuras emergencias sanitarias. Vamos a seguir con el estado del arte. El estado del arte, pues en numerosas investigaciones a nivel global documentaron la efectividad de medidas de protección personal en la reducción de la transmisión del SARS-CoV-2. Estudios epidemiológicos demostraron cómo el uso generalizado de mascarillas en espacios públicos que se asoció a una disminución significativa de contagio, en la tasa de contagio, asimismo a la higiene de manos constante, al uso de guantes en ciertos contextos como la atención sanitaria. Fueron reconocidos como barreras importantes contra la propagación del virus.
La OMS y el Ministerio de la Salud en Colombia emitieron directrices claras sobre el uso adecuado de las EPP, enfatizando la importancia de la calidad de los materiales, la correcta colocación y la remoción y la necesidad de combinar estas medidas con el distanciamiento físico y la ventilación. Investigaciones en Colombia y otros países revelaron la influencia como factores psicosociales como la confianza en las autoridades sanitarias, la percepción de la gravedad de la enfermedad y las normas sociales en la adopción de medidas de protección. La fatiga epidemiológica y la relajación de restricciones también se identifican como factores contribuyentes a la disminución de constantes de las EPP. Gracias.